Ya, comenzamos ahora. Y empezamos a hablar del trabajo en equipo, ¿cierto? Eso fue el último tema que nosotros vimos, y se los voy a recordar de manera bien breve, porque, claro, ha pasado un mes, es mucho tiempo, entonces no quiero volver desde la mitad de la clase sin hacer un breve repaso. Acuérdense que el ejemplo que dimos para ver qué era el trabajo en equipo era este quinteto musical, pero que en el fondo la música refleja muy bien lo que es el trabajo en equipo. Es decir, que si uno escuchara a cada músico por sí solo, no tiene el mismo valor o no tiene el mismo resultado que cuando uno los escucha tocar su instrumento de manera sincronizada y armoniosa. Por lo tanto, el resultado que se logra fruto de esa sincronización, de ese nivel de coordinación, de compenetración que ellos tienen, es mayor a que si uno lo escuchara por cada uno por sí mismo. Entonces, uno de los primeros elementos que nosotros mencionamos que era importante dentro del trabajo en equipo, era que los resultados que se obtienen trabajando en equipo son mayores a los que se obtienen cuando la gente trabaja de manera individual. Y esa era una de las principales formas de diferenciar el trabajo en equipo versus el trabajo grupal. También mencionamos que los grupos de trabajo en general responden a esta estructura que uno observa en los organigramas. Es decir, esa distribución de las tareas o de las funciones en base a los roles que tiene que cumplir cada grupo, ¿cierto? Pero no porque haya un grupo significa que existe un equipo de trabajo. Y la principal diferencia entre un grupo de trabajo y un equipo de trabajo era primero que el equipo de trabajo logra alcanzar resultados superiores a los que logra un grupo. Y la segunda es que en el trabajo en equipo, el nivel de interdependencia entre las partes es mayor al que existe en un grupo. O sea, el resultado, podemos llegar a un resultado superior como equipo de trabajo, pero vamos a depender también en mayor medida de esa coordinación que tenemos entre cada uno de los componentes de ese equipo de trabajo. Por lo tanto, esa relación de interdependencia es mayor a la que existe en un grupo. Había una pregunta que tenía pendiente y ahora me acordé, que era la diferencia, si quieres hazla, Ignacio, para que te escuchen tus compañeros. Claro, sé que no tiene mucho que ver con la clase o porque lo vimos en algún momento, pero la diferencia entre los programas de mejoramiento de la gestión y las metas de eficiencia institucional. Porque la lectura, a ver, uno revisa y ambas buscan mejorar la eficiencia, la calidad y todo este tema en los procesos internos, en pro de generar un impacto, pero ¿cuál es la diferencia? El origen jurídico. También vi por ahí que los PMG son incentivos que se le entregan a los equipos dentro de la organización si ese equipo en particular cumple con esas metas, mientras que las MEI es si la institución como un todo cumple esa parte. Pero no sé, siento que son bastante similares. ¿Ya? Mira, no son iguales, ¿ya? Bueno, de hecho tienen nombres distintos. Yo nunca he trabajado con MEI, ya siempre he trabajado con PMG. ¿Por qué? Porque yo diría que la diferencia principal es que las MEI están enfocadas en la superintendencia. Que son parte del gobierno central, pero están en la superintendencia. Por lo tanto, están adaptadas, son como PMG, pues son muy similares y buscan lo mismo, pero están enfocados en la superintendencia. El programa de mejoramiento de la gestión, el gobierno central y abarca todos los servicios públicos. Y otra diferencia que tienen son los porcentajes que incrementan la remuneración. Acá no estoy seguro, pero creo que las MEI incrementan menos el porcentaje de sueldo que lo que hacen el programa de mejoramiento de la gestión. ¿Por qué? Porque la persona que ya trabaja en un organismo fiscalizador ya tiene una escala de sueldos mayor a la escala única de remuneración. Esas yo te diría que son las dos principales diferencias. Una que está dirigido y la segunda, el porcentaje cierto de incremento de las remuneraciones. Ahí había que profundizar más. Yo nunca me he leído las MEI, pero sé que son diferentes, o sea, sé que los objetivos de gestión son similares, pero tienen distintos niveles, o sea, hay como matices,
pero en el fondo hay un sistema de metas para un organismo público tal, que es transversal, tal cual como es el programa de mejoramiento de la gestión para los organismos del gobierno central. Esa es un poco la distinción que yo te podría entregar. Oye, vi, pero no alcancé a analizar, o sea, no alcancé ni siquiera a leer, que el gobierno presentó una propuesta para reformar la carrera funcionaria. También leí también que la ANEF se había quejado porque no había se considerado su opinión, etc. Entonces, espero leerla, porque es un tema que yo siempre reclamo de la carrera funcionaria, de que hay que modernizar el estatuto administrativo, que ya es anacrónico, que no da respuesta a lo que necesita el sector público hoy. Vi algunos puntos interesantes, por ejemplo, mencionaban que la gente que ingresara en un sistema parecido a Código del Trabajo, que todas tuvieran derecho a indemnización. Eso me parece que va en el sentido correcto. Sería bueno que lo pudiéramos comentar en la última clase, que es la que viene la próxima semana. Sé que ahí espero traerles algún comentario. ¿Por qué no pude? Solo contarles a modo de anécdota, de que nosotros en este periodo, ustedes están en el año 2021, pero yo en mi oficina sigo en el año 2020. ¿Por qué? Porque los cierres financieros en los servicios públicos mensuales son los 8 días siguientes que cierra el mes. ¿Por qué? Porque te puede llegar una factura que es del 30, por decirte, de noviembre. Entonces, eso es del mes de noviembre, entonces te dan un plazo que es legal, que lo da la Contraloría, para que tú puedas contabilizar esa factura. Por lo tanto, los movimientos contables de un mes terminan en los 8 días siguientes del mes que viene. Y en el año te dan un plazo mayor, son 15 días que da la Contraloría. Pero hoy día nosotros, como servicio público, como toda la administración pública que trabaja con SIGFE, tenemos que cerrar. Entonces, el último día, y está toda la gente contabilizando facturas y viendo el porcentaje de ejecución que llegamos. Así funciona el tema financiero. Se los cuento para que tengan eso que funciona así, con ese pequeño desfase, para que uno, en el fondo, pueda reflejar los hechos económicos que ocurrieron en el mes o en el periodo que corresponde. Entonces, dijimos que en los grupos de trabajo, ¿cierto?, existía esa interdependencia. Bueno, vimos la definición de grupo, vimos que los equipos de trabajo tenían características especiales, ¿cierto? Que alcanzan resultados superiores, vimos lo que era la sinergia, ¿cierto? La sinergia no es otra cosa que la suma del todo es mayor a la suma de las partes. Y que eso lo graficamos, ¿cierto?, con este quinteto musical que yo les mostré ahí. Y también los niveles de lealtad, de seguridad, de pertenencia son mayores en un equipo de trabajo que en un grupo. Obviamente, un equipo de trabajo es un grupo, ¿ya? Eso tampoco hay que perderlo de vista. Y si uno revisa la definición de grupo, se va a dar cuenta que hay muchos grupos, y cuando uno quiere hablar de equipo de trabajo, empieza a hablar de algo que es una manera, diría yo, de encarar o de enfrentar el trabajo de una manera diferente, porque implica reducir los niveles de jerarquía, aumentar los niveles de interdependencia y por lo tanto que ese equipo de trabajo pueda tomar o autogestionarse y pueda tomar determinadas decisiones. Factores a considerar cuando yo quiero trabajar en equipo. Y fíjate que cuando uno escucha personas hablar y que en general dirigen gente o grupos de personas, hay como frases típicas, ¿cierto? Que dicen, nosotros somos un gran equipo, y le están hablando a veces a toda la institución. A veces está bien, puede ser una arenga, puede ser algo simbólico que apunte a motivar a las personas, pero desde el punto de vista teórico es absolutamente falso, ¿ya? Es imposible que un grupo de 500 personas sea un equipo de trabajo. En general, los equipos de trabajo, lo que nos dice la literatura, es que funcionan bien cuando tienen números de máximo 12 personas. Incluso algunos autores dicen que no deberían tener más de 10. Entonces, cuando hablamos de equipo de trabajo, hablamos de equipos que son pequeños, no hablamos de grandes equipos, hablamos de equipos pequeños que puedan enfocar, que puedan enfrentar, ¿cierto?, una determinada tarea o un desafío que es muy grande o algo que es puntual en el tiempo, etc. Pero no ocurre que toda una institución sea un equipo de trabajo. Por más que yo entiendo que el sentido de eso está en el plano emotivo, está en el plano de la motivación, está en el plano de cómo me acerco a las personas, está bien, pero eso no significa que tú trabajes en equipo, o sea, no porque tú lo declares va a existir el trabajo en equipo.
El trabajo en equipo supone otras cosas y supone que esa misma persona que está diciendo que somos un gran equipo de trabajo, delegue parte de esa autoridad y permita, ¿cierto?, que se enfrente el trabajo de manera compartida. Por lo tanto, esa reducción de autoridad, ese menor nivel jerárquico, también es clave, ¿cierto?, para que nosotros podamos establecer trabajo en equipo. Incluso algunos autores ocupan la palabra redarquía, que en el fondo viene a reemplazar, que es bien ingenioso, la palabra jerarquía. Entonces dicen, no, pasamos de una época, dicen algunos autores, de la jerarquía, de esto vertical, pasamos a esta telaraña que es la redarquía, en donde todos dependemos del otro, ¿cierto? Entonces hay varias maneras de visualizarlo. Fíjate que el diseño del trabajo es importante porque el diseño del trabajo tiene que estar hecho de tal manera en que queden claras las atribuciones y los roles que tiene cada una de las personas que es parte del equipo de trabajo. Por lo tanto, el trabajo también tiene que estar pensado y diseñado para que pueda ser resuelto en equipo. Esta es una pregunta como similar a las que nos venimos haciendo desde que vimos liderazgo. ¿Es el trabajo en equipo una solución a los problemas organizacionales? La respuesta es no, no es una respuesta que sirva o que cure todos los males de las organizaciones. Sí está probado que logra mejores resultados que el trabajo grupal, pero, primero, no todos los emprendimientos de trabajo en equipo son exitosos, que es lo primero que hay que tener en cuenta. Y segundo, no a todo tipo de trabajo necesitamos trabajo en equipo. ¿Qué quiero decir? Si una labor es rutinaria y la gente la tiene medianamente mecanizada y sabe lo que hay que hacer, ahí no es tan necesario el trabajo en equipo. El trabajo en equipo aparece como una necesidad cuando nosotros nos enfrentamos quizá a una tarea muy compleja, que demanda un esfuerzo muy grande. Quizá ahí es cuando nosotros necesitamos integrar cierta visión en pos de obtener un determinado tipo de resultado. No sé si se acuerdan que hicimos un ejercicio con la letra F, y en el fondo eso trataba de graficar de cómo cuando nosotros hacemos algo en equipo, escuchando la opinión del otro, podemos lograr esos mejores resultados de los que estamos hablando. Fíjense que la composición del equipo de trabajo también es importante. En general, se prefiere personas que sean más extrovertidas que introvertidas. Dentro de los equipos de trabajo tienen que haber a lo menos 3 capacidades, por lo tanto esto también hay que considerarlo a la hora de diseñar quiénes van a integrar el equipo de trabajo. La primera capacidad que debe existir es la capacidad técnica, ¿cierto? Cualquier trabajo que nosotros deseamos realizar requiere, ¿cierto?, algún grado de expertise, ¿cierto?, de conocimiento, de manejo de herramientas, etc. Entonces lo primero que necesitamos en un equipo de trabajo es personas que tengan competencias técnicas. Lo segundo que necesitamos es personas que sepan reconocer e identificar problemas. O sea, más allá de lo técnico, que las personas puedan visualizar una situación, identificar dónde están los posibles problemas y proponer algunas alternativas de solución a esos problemas. Y el tercer tipo de integrantes que necesitamos en un equipo de trabajo son personas que puedan resolver conflictos dentro del equipo de trabajo. O sea, esas son las 3 capacidades. La primera es técnica, la segunda está asociada a identificar y resolver problemas, y la tercera, como le mencionaba, guarda relación con personas que puedan resolver aquellos conflictos que naturalmente se van a dar en un equipo de trabajo. Entonces, eso es lo que nosotros podríamos decir de la composición. Respecto al contexto en el que se da en el trabajo en equipo, lo importante es primero el tamaño de los equipos. Y ahí nosotros ya dijimos que algunos autores dicen 12, otros dicen 10, pero más o menos eso debería ser el número de personas que están involucradas en un proceso de trabajo en equipo. Es importante que el equipo cuente con los recursos necesarios para resolver los problemas que va a enfrentar. Y eso es importante, no solo desde el punto de vista material, sino también en aquel plano simbólico, donde el equipo de trabajo, al contar con los recursos, también siente que es importante lo que está haciendo para la organización. Por lo tanto, tiene que existir este contexto en el cual haya el recurso, los tamaños sean los adecuados,
y también que de cierta manera esté definido el liderazgo. Y fíjate que cuando hablamos del liderazgo, en este punto que es el trabajo en equipo, en el cual dijimos que estábamos reduciendo la jerarquía, el liderazgo en un equipo de trabajo no necesariamente responde a un líder, sino que el liderazgo incluso podría ser compartido, ¿cierto?, en función de quién toma determinadas atribuciones o quién lidera respecto a determinadas materias. Quizás la persona que tiene más competencias técnicas puede ser líder desde el punto de vista de buscar soluciones técnicas o decidir qué alternativa es la más factible de realizar. Pero a lo mejor la persona que es capaz de resolver conflictos es la llamada a ejercer el liderazgo cuando estemos en conflictos dentro del equipo de trabajo. Por lo tanto, el liderazgo también es un acuerdo que se toma dentro del equipo de trabajo y que puede ser compartido. Eso es importante. De hecho, lo que nos dicen los estudios es que por lo menos los grupos autodirigidos que tienen líderes tienen menores resultados que aquellos que no tienen. Por lo tanto, si bien el liderazgo es algo deseable, como lo explicamos en varias clases atrás, en este contexto del equipo de trabajo es deseable, pero es deseable desde el punto de vista del equipo de trabajo. Es deseable que se comparta, es deseable que sea abierto, es deseable que sea democrático, etcétera. Que sea un liderazgo en el fondo participativo, si no lo quisiera llamar de esa manera. Por eso uno escucha que está tan en boga el tema del trabajo en equipo y lo asocia tanto al liderazgo y la gente empieza a hablar de ya un liderazgo más participativo, democrático, etc. Hay una tendencia, yo diría, en las personas, en la opinión pública, a relevar el componente del trabajo en equipo y del liderazgo, en el fondo, este liderazgo más acogedor. Bueno, en la composición, bueno, algo dijimos, me adelanté parece, respecto a cómo debería estar compuesto un equipo de trabajo. ¿Cierto? Hablamos de las capacidades, que fueron las que les dije, las técnicas, la de identificar problemas, que fuera gente extrovertida, etc. En el contexto, fíjense que acá, pues también lo mencioné el tema de los recursos y el liderazgo, es importante que las personas que trabajan en equipo tengan algún grado de confianza. Fíjense que cuando ustedes vayan, porque seguramente van a ir, porque toda la gente que trabaja en algún lugar le toca hacer esto, les va a tocar participar en una capacitación de trabajo en equipo. Y esas capacitaciones en general tienen algunos ejercicios que, bueno, yo no sé cuánto tendrán de útiles, ¿cierto?, para el fin que busca la capacitación, pero están ahí y están presentes en todas las capacitaciones. Que, por ejemplo, este tipo de ejercicios que yo me dejo caer hacia atrás y una persona está atrás y me contiene, ¿cierto? O sea, evita que me golpee en el piso. Entonces, esos ejercicios lo que buscan en el fondo es establecer niveles de confianza entre las personas. Insisto que no sé cuál es la utilidad de esos ejercicios, pero sí sé que ocurre siempre en las capacitaciones que por lo menos a mí me ha tocado hoy. Entonces, ¿por qué? Porque al ser más interdependiente, mis resultados como trabajador dependen mucho de la persona que está al lado mío. O sea, ya no hago el trabajo solo, sino que dependo mucho de mi colega, de mi compañero de trabajo, en el fondo para obtener buenos resultados. Por lo tanto, tiene que haber un nivel de confianza alto para que esto pueda prosperar. Y en general, yo diría que las personas no somos precisamente confiables, ¿cierto? No hablo de uno, sino que no somos fáciles de entregar nuestra confianza a otra persona. En general ponemos ciertas trabas, en general las personas tienden a ser más desconfiadas que confiadas, ¿cierto? Cuando se acerca una persona que uno no conoce, lo primero que hace es tender a en el fondo ensimismarse. Por lo tanto, hay que generar o ver la manera de cómo en los equipos de trabajo se puede generar esa confianza. Naturalmente, la confianza se da con el tiempo, pero nosotros podemos buscar alguna manera, ¿cierto?, de cómo podemos acelerar ese proceso de generación de confianza. Y después tenemos un sistema de evaluación y recompensa. Bueno, y lo que se pide acá es bien simple, es que en el fondo los procesos de recompensa o de evaluación del desempeño
contengan ciertos elementos que permitan tanto evaluar como recompensar el trabajo en equipo. Por lo tanto, hay que tener sistemas de apoyo a la gestión que también conversen con lo que nosotros queremos hacer, ¿cierto? Que es instalar un equipo de trabajo. Finalmente, esto lo mencionamos, ¿cierto? Hay un propósito que tiene que ser común en los equipos de trabajo, y en general siempre se da el siguiente consejo que también se proporciona cuando ingresa alguien en la organización, que es que las primeras metas sean alcanzables, ¿cierto? Que tengan algún nivel de éxito rápido, porque el éxito rápido genera confianza y genera libertad en las personas para poder desenvolverse y para poder contribuir finalmente en mayor medida a la organización. Por lo tanto, siempre es importante que cuando alguien llega o cuando generamos un equipo de trabajo, en una primera fase hayan objetivos que sean rápidos y que sean alcanzables, porque eso en el fondo, la idea, la intencionalidad que uno tiene es que eso genere confianza y permita que las personas se empoderen de las funciones que están desarrollando. Lo segundo es que los objetivos sean específicos, o sea, sean claros, pero también es importante que sean desafiantes pero alcanzables, que esto es un poco lo que yo digo, que la administración tiene algo de arte, en el sentido que nada está tan definido, nada es tan claro. Porque, ¿qué es desafiante, pero a su vez alcanzable? Difícil de definir eso, pero en general se trata, en el fondo, de proponer metas ambiciosas, pero que también esa ambición no sea desmedida y permita también que el equipo de trabajo, si se desarrolla bien, pueda alcanzar esos objetivos. Bueno, los equipos de trabajo tienen que ser eficaces y la organización tiene que tender a que el equipo de trabajo cuente con los medios, cuente con los recursos, y también el equipo de trabajo a autogestionarse desde el punto de vista de la eficacia. Tienen que tener maneras o formas de resolver sus conflictos y también de reducir el ocio social. El ocio social es un concepto que tiene que ver con que en un grupo una persona puede decir, ¿para qué voy a trabajar tanto si el trabajo igual lo van a realizar los otros? O sea, el equipo de trabajo tiene que tener mecanismos de control para que eso no pase, es decir, para que todas las personas puedan contribuir de la misma manera. Eso con el trabajo en equipo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, estimados? Voy a recargar la batería de la garganta y seguimos. Bueno, la mayoría de ustedes tuvieron, no sé si el privilegio o la desdicha de que hicimos gestión de persona 1, ¿cierto? Ustedes lo definirán. Cuando nosotros hicimos gestión de persona 1, vimos como, por así decirlo, elementos duros de la gestión de personas. O sea, vimos cosas, cuando digo duras, muy tangibles, muy concretas. Vimos lo que era la capacitación, los sistemas de evaluación del desempeño, vimos la inducción, vimos el reclutamiento, o sea, cosas que son parte como del manual de lo que son es la gestión de personas. O sea, vimos las funciones de un departamento de gestión de personas, por decirlo de alguna manera. Y en esta gestión de personas 2, hemos salido de ese espacio tan concreto, salvo cuando vimos en las normas que da la Dirección Nacional del Servicio Civil, esas orientaciones para la mejora de la gestión de personas en el aparato público, pero salimos de ese espacio concreto. Y vinimos a un mundo más abstracto, ¿cierto? Y empezamos a hablar de cosas que no son materiales. Empezamos a hablar del liderazgo, empezamos a hablar del trabajo en equipo, empezamos a hablar de un modelo de gestión estratégico, de gestión de personas, hablamos de política, hablamos de poder. Y ahora vamos a terminar el curso, bueno, quedan 2 clases, y vamos a hablar de cultura organizacional y cambio organizacional. Y con eso vamos a terminar, en el fondo, de completar el esquema de qué es una organización desde el punto de vista de la gestión de personas. Fíjense que cuando nosotros vimos el poder, mencionamos que todas las personas buscan poder, de distinta manera. Especificamos que no todas las personas, por buscar el poder, quieren estar en un cargo político o ser jefe de algo, pero todos quieren aumentar su relación de poder. Y aumentar su relación de poder se puede traducir incluso
en que yo sea mejor valorado en mi trabajo, o quizás tenga un trabajo más importante que el que tiene otra persona, o sea el único que tenga acceso a determinada información. Habían varias estrategias del poder que nosotros en su momento las revisamos. Así como en el poder, toda persona busca aumentar su relación de poder, la cultura organizacional existe a todo nivel, dentro de todo estrato, en todo ámbito. Por lo tanto, nosotros vamos a tener tantas culturas organizacionales como organizaciones haya. Y esta cultura organizacional, si uno la quisiera incluso sacar del plano de la organización, podría caer en cuenta que incluso cada familia, ¿cierto?, tiene su propia cultura, su propia manera de entender el mundo, de codificarlo y en el fondo definir un marco de actuación para esa realidad que ese grupo decodifica. La cultura organizacional, como dijimos, no es tangible, pero nosotros la podemos identificar. De hecho, si nosotros preguntáramos a las personas, ¿cierto?, una encuesta, cómo es la cultura en el servicio público, probablemente encontraríamos algunos elementos comunes, ¿cierto?, dentro de lo que la gente tiene en su diario, de cómo funciona el aparato de Estado. Yo creo que existiría la palabra burocrático, existiría la palabra rígido, existiría la palabra jerarquía, trámite, etcétera, ¿cierto? O sea, hay hartas creencias, ¿cierto?, dentro de lo que es la cultura organizacional de los servicios públicos. Algunas justas, otras quizás no tanto, pero ahí están, ¿cierto? Solo decirle que dentro de esas creencias, que yo puedo estar de acuerdo en algunas, también creo que se juzga al aparato público que tiene falencias, no estoy diciendo que no, que tiene falencias, pero se le juzga con algún nivel de injusticia. Voy a tratar de ejemplificar. Siempre se dice que el Estado da un mal servicio en general, lo cual podría ser correcto en muchos casos. Ahora, yo como ciudadano también interactúo con el sector privado. Y tampoco siento que cuando voy al sector privado el servicio sea tan bueno. Por ejemplo, cuando uno interactúa, por ejemplo, con la compañía que a uno le provee el servicio de cable o de internet, no destacan precisamente por la buena atención, ¿cierto? En general, si uno quiere resolver un problema, a veces tiene que arreglarlo uno, si uno se quiere desconectar, te hacen esperar 30 minutos en el teléfono, o es más fácil a veces poner en la página del CERNAC, esta página me quiero salir, si uno quiere desconectarse, es más rápido que acudir a la propia compañía. No siempre el soporte de las compañías del sector privado es bueno. Si uno va a la ISAPRE, te hacen hacer cola y larga. Entonces tampoco yo encuentro que en el sector privado sea la panacea de la atención al usuario, como tampoco lo es, por supuesto, el servicio público. Sí destaco en el servicio público algunos servicios públicos que a mí me parecen que son por lo menos un buen modelo de atención. Lo que hace el servicio de dispuesto interno, a través de su servicio web, que lo viene haciendo desde hace varios años atrás, me parece que da un buen servicio a las personas. Hace poco yo perdí mi clave única. O sea, no la perdí, en realidad la olvidé y terminé bloqueándola. Y fíjate que en mi caso la clave única tiene harta utilidad porque yo firmo papeles que son electrónicos, acá en el servicio público donde yo trabajo. Y para validar que soy yo, me pide la clave única. Entonces, tiene algo funcional. Si no tengo la clave única, ejerzo, por así decirlo, cierto daño o retraso a los procesos en los cuales yo estoy involucrado. Y fíjate que esto fue como hace 3 semanas, incluso puede ser un mes. Y alguien se conectó conmigo por WhatsApp, por teléfono, y verificó que era yo y me hizo el proceso por WhatsApp, por una videollamada. Yo lo encontré espectacular, lo encontré que rompe un poco el paradigma que nosotros tenemos de la rigidez en el Estado. Me llamó mucho la atención. Yo ahora vi que en la noticia, a lo mejor yo estaba como en el modelo de prueba, pero vi que eso es como una práctica general y me parece que es súper bienvenida porque es hacia donde el Estado tiene que transitar en el fondo de buscar nuevas maneras de hacer las cosas que en el fondo impidan que la gente pase por hacer un trámite en el Estado, pase por un proceso de pérdida de tiempo, incómodo, desagradable, etc.
También creo que el metro de Santiago, si uno lo pusiera en Alemania, en Francia, en Londres, no generaría, no llamaría la atención. O sea, es un metro que tiene un estándar, yo diría, de país desarrollado, sin ser Chile un país desarrollado. Pero el metro, que es una empresa pública, tiene altos estándares de atención, de funcionamiento, de puntualidad, de limpieza, de eficiencia, etc. Por lo tanto, ojo con esas caracterizaciones un poco caricaturescas que hay en el Estado, porque también la mala atención no es propiedad exclusiva del Estado, no es monopolio del Estado. También existe en el sector privado, y así como hay servicios públicos que a lo mejor no dan una buena atención, también creo que hay ejemplos que apuntan en la dirección contraria, y por eso se los quise mencionar, porque me parece que es importante que uno también los tenga a la mano. Ignacio. Esto, a mi juicio, tiene que ver con lo que son las competencias corporativas, porque así como una organización tiene unas habilidades y conocimientos que la destacan del resto, o sea, la cultura organizacional también es como una especie de sello de identidad que la diferencia de otras, porque lo veo en el caso de mis padres. Ellos estudiaron en el área de alimentos y por más que hayan tenido experiencia en un área, después se integraron a otra área y tienen que, no les basta solo los conocimientos y la experiencia que tenían, sino también conocer y aprender de la organización en la que están. Claro, me gustó la palabra sello que ocupaste. La cultura organizacional es como un sello, es algo que de cierta manera nos identifica, ¿cierto? Nos permite sentirnos parte de algo. Fíjate que ahí en la pantalla, Ignacio, y resto del curso, hay una definición de cultura organizacional que tomé, que es de un señor que se llama Edgar Schein, y que dice lo siguiente: es un conjunto de creencias, ¿cierto? Inventadas, descubiertas o desarrolladas por un grupo determinado al ir aprendiendo a enfrentarse con sus problemas de adaptación externa e integración interna, que hayan ejercido la suficiente influencia como para ser consideradas válidas y en consecuencia ser enseñadas a los nuevos miembros como el modo correcto de percibir, pensar y sentir esos problemas. Analicémoslo un poco, así bien rápido. Primero son creencias, ¿cierto? Eso es lo primero que uno puede decir. Y si son creencias, nosotros podríamos decir que las creencias generalmente, cuando son comunes y están muy arraigadas en un grupo de personas, podríamos decir que son valores incluso, ¿cierto? Fíjate que dice que sean influyentes y tienen que ser tan influyentes para que ese grupo de personas finalmente las considere válidas. Y en consecuencia son enseñadas a los nuevos miembros como el modo correcto, que es como termina la definición, modo correcto de percibir, pensar y sentir esos problemas. O sea, son interpretaciones del mundo, de cómo decodificamos la realidad, que son válidas y en consecuencia lo que está diciendo cuando dice la definición que son enseñados a los nuevos miembros es que incluso podrían traspasarse de generación en generación. Que esto incluso lo podría llevar uno a cuando uno habla de una nación. Bueno, la nación son ciertos elementos culturales comunes. Nosotros apoyamos a un equipo de fútbol que se supone representa al país, que se viste con una camiseta roja, un pantalón azul, y eso lo hacemos de manera natural porque se nos ha enseñado, se nos ha traspasado que ese es el equipo de fútbol que nosotros tenemos que apoyar y que en el fondo es el que representa al país. Los países celebran su fiesta de la independencia o su aniversario en determinadas fechas, ¿cierto? Y esa celebración también tiene ciertas costumbres, tiene ciertas maneras de celebrarse. No en todos los países, primero no se celebra en la misma fecha, pero no en todos los países se celebra la misma cantidad de días, se come lo mismo, se escuchan las mismas canciones, etc. O sea, hay cosas que en las sociedades se van traspasando de generación en generación. Y eso en el fondo pasa a ser parte de nuestra cultura, uno puede decir cultura organizacional, cultura país, cultura familiar, donde ustedes lo quieran llevar. Por eso hay tantas culturas como organizaciones hay. No hay una cultura que sea igual a otra. ¿Por qué nos interesa la cultura? Y otra pregunta que uno podría hacerse, bueno, porque una explicación al desempeño, acuérdense que nosotros siempre lo que buscamos en esta asignatura
es mejorar el desempeño de la organización, desde la óptica, desde el prisma de lo que es la gestión de personas. Por lo tanto, está de cierta manera probado de que hay culturas organizacionales que ayudan al cumplimiento del objetivo y otras que lo perjudican. Y una buena cultura organizacional, bien gestionada, puede ayudar a que la organización consiga sus objetivos. Por eso es importante el tema de la cultura organizacional. Porque no es solo un conjunto de valores o creencias que pueden servir para cosas triviales, sino que también se relacionan con el trabajo. Y cuando uno se relaciona con el trabajo fuertemente, lo que finalmente obtiene es que eso se va a relacionar con los resultados que tiene la organización. Por eso es la importancia de la cultura. Fíjate que los valores, lo que a nosotros nos indican es qué cosas son preferibles sobre otras. Y por lo tanto, cuando nosotros preferimos ciertas cosas, también actuamos de cierta manera. La cultura organizacional nos lleva a actuar de una forma. O sea, ejerce influencia en las actuaciones. Porque también la cultura tiene que ver con cómo nosotros somos capaces de interpretar la realidad. Y de qué manera la decodificamos. Y en general esa interpretación es común. Las personas que son parte de una organización o de un grupo interpretan el mundo de una manera. No digo que sea igual, pero cuando tú eres parte de algo tienes una forma de ver las cosas. Y después vamos a ver que en el sector público también hay una manera de encarar el trabajo, porque hay una cultura que es propia del sector público, que no es la cultura completa, pero el sector público tiene una manera de abordar los problemas, que es distinta a cómo se aborda en el sector privado. ¿Por qué? Porque son culturas diferentes. Y las culturas privilegian valores. Y cuando privilegian valores, en el fondo están definiendo en el futuro cuál es su camino o forma de acción que van a adoptar. Eso, estimados, primera parte, 10 minutos, pausa, y continuamos con este tema de la... Retomando lo que veíamos en la primera parte, bueno, dijimos que existían estos valores, ¿cierto? Y esos valores nos permitían o definían, ¿cierto?, la manera de que nosotros vamos a resolver o vamos a encarar los problemas. Y ahí la importancia de la cultura organizacional, ¿cierto? Porque nos entrega, ¿cierto?, cierta visión del mundo y de cómo nosotros nos vamos a desenvolver en él. Fíjate que hay componentes, ¿cierto?, de la cultura organizacional. Uno es el liderazgo. El liderazgo siempre está presente en general en casi todas las cosas que nosotros podemos analizar de gestión de personas, vamos a encontrar la palabra liderazgo. Y naturalmente, como nosotros revisamos en las clases, el liderazgo influye en las personas y influye en los grupos, ¿cierto? Influye en los equipos de trabajo, pero influye principalmente en grupos de personas. Y esa influencia no es ajena a la cultura organizacional, o sea, el liderazgo también influye en la cultura organizacional. Imagínense que hay casos, incluso en que la persona tiene el liderazgo, es el gerente de la empresa y a su vez también es el dueño. Por lo tanto, ahí la influencia que puede tener es mucho mayor porque también tiene no solo el liderazgo, que es la capacidad de influir, sino que tiene una relación de poder mucho más amplia y por lo tanto las personas que son influidas por ese poder tienen un mayor nivel de independencia. Ignacio. De hecho, en el Robbins, en el capítulo de liderazgo, mostraron el ejemplo de una empresa estadounidense cuya líder tenía gran influencia en el sentido de que era súper autoritaria, era súper déspota. Y digo yo que debe ser que tristemente la gente se acostumbró a trabajar así porque a pesar de lo dura y ruda que era la señora, era una organización que era capaz de dar respuesta. No sé si vio esa parte. Claro, lo que pasa ahí, ese ejemplo es de una ejecutiva que fue exitosa varios años, no me acuerdo el nombre, pero que fue exitosa varios años y que después dejó de serlo. Pero yo creo que ese ejemplo en el Robbins me impresiona, aparte que no lo leo hace tiempo, pero creo que ese ejemplo estaba dado para ejemplificar de cómo las situaciones cambian y de cómo un liderazgo puede ser efectivo en una determinada circunstancia y después deja de ser. Porque acuérdense que cuando nosotros revisamos el liderazgo, vimos que la teoría transitaba desde los rasgos hasta la teoría moderna, que considera los elementos situacionales, los elementos que en el libro de comportamiento organizacional de Robbins
se llaman como los elementos situacionales. Entonces, cómo a veces un liderazgo que puede ser efectivo en una determinada organización o en un determinado contexto, deja de serlo en otro. Ahora, ese ejemplo es potente, como decías tú, para graficar cómo el liderazgo puede influir en una cultura organizacional, porque probablemente ese estilo rudo, como mencionaste, se trasladaba, ¿cierto?, a cómo funcionaba la organización. Por lo tanto, no solo esa persona debe haber sido así, sino que muchos otros jefes que a lo mejor dependían de ella deben haber adoptado un estilo de trabajo similar, porque es la manera de cómo se entiende que se resuelven las cosas. Por eso ese ejemplo, Ignacio, es un buen ejemplo porque uno podría decir, probablemente si ella es así, muchos otros jefes y muchas otras personas son así porque entienden y aceptan que esa es la manera de cómo la organización resuelve sus problemas. Y eso pasa a ser parte de la cultura organizacional y un muy buen ejemplo de cómo, en el fondo, el liderazgo influye en el establecimiento de una determinada cultura. Fíjate que también los grupos, ¿por qué? Porque si bien la cultura es organizacional, también cada grupo, podríamos decir que existe dentro de la organización, es una subcultura. Si bien responde a la cultura organizacional, también dentro de un área específica, tiene una manera también de entender las cosas y de poder resolverlas, tiene ciertas costumbres, tiene ciertos hábitos, etc. Probablemente en una organización X o un servicio público X, si bien tiene una cultura organizacional, probablemente esa cultura tiene variantes o tiene pequeñas subculturas. Si nosotros analizamos a la gente que trabaja en informática versus a las personas que trabajan en contabilidad, probablemente no sean iguales, ¿cierto? Los informáticos tienen una manera de trabajar que es distinta a la persona que se desempeña en un ámbito como más rígido como en la contabilidad. Por lo tanto, los grupos también alimentan a la cultura organizacional y también la enriquecen o la aportan parte de esa subcultura que ellos mismos van generando. Y el entorno, bueno, el entorno presiona las culturas organizacionales porque también demanda muchas veces que las culturas se adapten o cambien. El ejemplo más claro este que yo le conté del registro civil, de que a mí me dieron la clave única en una videollamada por WhatsApp, quizá un buen ejemplo de cómo el entorno, en este caso fruto de una crisis sanitaria, presiona para que las organizaciones cambien. Probablemente eso de que te entreguen la clave por videollamada nunca hubiera existido si no hubiera existido el COVID. Por lo tanto, también hay una demanda de las personas y hay una necesidad también sanitaria del mismo Estado de que no haya tantos servicios presenciales o a lo menos se puedan evitar las aglomeraciones. Y una manera que tiene el Estado de encarar ese desafío no es solo regulando al privado, sino que también adoptando ciertas medidas dentro de los servicios públicos para evitar que esa situación ocurra. Por lo tanto, ahí uno puede ver cómo hay una presión que en el fondo tiende a desarticular las creencias que nosotros tenemos respecto a cómo hay que hacer las cosas. Y yo creo que esa creencia de que en el Estado está bien arraigada, de que el trabajo es presencial, de cierta manera se desbarató o ya no es tan sólida al ver que hay muchas cosas que nosotros podemos hacer de manera remota y de que no es necesario de que toda la persona, de que todas las personas que trabajan en un servicio público confluyan simultáneamente en la organización. Bueno, ya hablamos harto de lo que son los valores, ¿cierto? De esas creencias que nosotros tenemos que están por sobre otras. Influye la historia, y cada organización tiene sus propias historias. Por ejemplo, cuando uno llega a trabajar a un lugar y uno enfrenta un problema, nos falta la persona que lleva más años en la organización y que en el fondo te dice, no te preocupes, esto se resuelve de tal manera, ¿cierto? O te cuentan, no se preocupe, esto ya pasó. Y pasó tal cosa y se hizo tal cosa y se resolvió de buena manera. Entonces, la historia también nos explica, de cierta manera, cómo actúa la organización, ¿cierto? Porque en general la organización va a tomar ejemplos exitosos o algunas acciones que están bien valoradas dentro de la organización
como modelos a seguir en el futuro. Por lo tanto, en la historia también se explica no solo cómo vamos a actuar en el futuro, sino que también los valores que tiene la organización, porque si uno ve cómo ha resuelto problemas en el pasado, probablemente, si uno fuera capaz de analizar esos detalles, vería, o sería posible observar, varios elementos de la cultura de la organización que están allí presentes. La historia es importante, y es importante que esté presente en las organizaciones porque también nos permite dimensionar los problemas. Nos permite discriminar de qué problema es importante respecto quizás a aquel que no lo es. Y eso también pasa en la vida profesional de las personas. Hay problemas que si yo los veo hoy día, a lo mejor los tomo con absoluta calma, y problemas que a lo mejor me ocurrieron en el pasado, que en el mismo problema o en la misma dimensión, a lo mejor me costó más resolverlo, o tuve un nivel de ansiedad mayor, o las personas incluso pueden enfrentar niveles de nerviosismo, etcétera, porque la historia te permite poner de cierta manera, la historia tanto de la organización como la propia, poner en perspectiva los problemas, o sea, poder jerarquizarlos o poder categorizar los problemas y saber en el fondo cuál es importante y cuál no. Y eso es fruto de la experiencia que puede tener una organización o puede tener incluso una persona, ¿cierto? Poder ponderar los problemas y cómo se resuelven. Hay ciertos mitos, ¿cierto? Ciertas historias que son como, yo diría, angulares dentro del desarrollo de la organización, o sea, que tienen que ver con resultados o cumplimiento exitoso o acciones. Quizás los mitos tienen que ver con el dramatismo, ¿cierto? En una organización podría ser algo muy exitoso o algo donde le fue muy mal. Y esos mitos también contribuyen a generar cultura organizacional, porque si son respecto a algo que se hizo mal, bueno, probablemente se relacionan con el aprendizaje posterior que tuvo que tener la organización, y si se relacionan con algo positivo, bueno, va a tener relación entonces con aquellas creencias que la organización prefiere por sobre otras. Otro factor que influye en la distribución es la distribución de premios y sanciones, porque en general, y nosotros esto lo vimos también antes, las organizaciones premian aquellas conductas que esperan recibir y sancionan aquellas que quieren que no existan. Por lo tanto, cuando nosotros establecemos qué premiamos y qué sancionamos, lo que en el fondo estamos señalando es qué cosas nos gustaría que sean parte de la cultura organizacional y cuáles definitivamente queremos dejar a un lado. Bueno, existen los ritos, y los ritos yo diría que también se mezclan de cierta manera con algunas ceremonias. En los ritos podemos encontrar, por ejemplo, rito del Estado es ir a defender, que los servicios públicos van a defender su presupuesto al Congreso. Yo diría que eso es parte como de una especie de ritual, ¿cierto? Porque se hace todos los años, se trata más o menos de lo mismo. También parte de los ritos son las cuentas públicas que hacen las organizaciones, que tienen un componente, obviamente, laboral, pero tienen también un componente, yo diría, más que en el plano de lo abstracto, de lo simbólico respecto a lo que tiene que hacer el servicio público. Por lo tanto, cada servicio público tiene sus ritos, también hay ciertas cosas que pasan en determinados momentos del año. Por ejemplo, ojalá esto no pasara, ¿cierto? Porque no es como parte de lo positivo, pero todos los años se genera un albergue en el Estadio Víctor Jara para aquellas personas que están en situación de calle en el periodo de invierno. Bueno, y eso es parte de cómo el Estado también encara una labor, y en general la ministra de la Intendencia de Santiago, que está el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y ahí también se produce algo que es parte de la cultura organizacional de cómo en el fondo nosotros abordamos ciertas problemáticas que tienen las personas. Fíjese que el lenguaje, bueno, la gente que trabaja en el área informática tiene un lenguaje, las personas que trabajan en el área de finanzas tienen un lenguaje, las personas que trabajan en gestión de personas tienen un lenguaje, y asimismo las organizaciones también lo poseen. Fíjate que acá hay desde el trabajo actualmente, se ocupa todo en siglas, y cuando yo llegué, me costó mucho adaptarme a la organización desde el punto de vista que no entendía lo que me estaban hablando, porque todo estaba expresado en una sigla. Todos los programas que acá hay, que son creo que más de 10, todas las personas les llaman con un nombre en una sigla. Entonces yo en general, cuando llego a un servicio público nuevo, he trabajado en 4, me leo la ley de presupuesto, que en el fondo es para saber qué es lo que, y en lo que yo trabajo también, para saber qué es lo que hay, qué programas tiene,
y ahí trato de hacerme una idea del servicio. Claro, entonces cuando la gente me hablaba, no entendía, y dice, pero ¿cómo no voy a entender si me leí la ley de presupuesto? Tuve la información a la mano, claro, y era porque la gente lo llevaba así. Ahora yo también me sé la cifra, ¿ya? Y también lo va a hacer difícil a la hora que quiera venir a trabajar, dándole también las siglas para que sea parte de la cultura organizacional y tenga que aprendérsela. Entonces, el lenguaje también va creando, ¿cierto? Parte de la cultura organizacional, incluye este tema de las siglas. Y también existen las ceremonias, y las ceremonias tienen un nivel de importancia, porque en general las ceremonias tienen un componente simbólico que también entrega información respecto a la cultura organizacional. Por ejemplo, la ceremonia más clásica de la administración pública son los aniversarios institucionales. Bueno, eso antes del coronavirus, hay que ver qué pasa después, pero antes del coronavirus, todas las organizaciones públicas hacen una celebración de aniversario, que en general es la fecha en que el servicio público fue creado, ¿cierto? O sea, guarda relación con la fecha en que la ley que creó el servicio público donde tú estás fue promulgada. Entonces, en general ahí los servicios públicos realizan un aniversario institucional. Y fíjate que los aniversarios también entregan, de cierta manera, una información relevante, ya que en los aniversarios en general se premia algo, se premian a ciertos funcionarios. ¿Y cuáles funcionarios se premian? En general, y eso también dice bastante del servicio público, se premia al funcionario más antiguo, o se premian a los funcionarios que cumplen 15, 20, 35, 40 años en el servicio público. Entonces, ¿qué es lo que se está premiando ahí? Bueno, obviamente que no es el desempeño, pero se está premiando la fidelidad, ¿cierto? Entonces se entrega un mensaje, en la ceremonia de aniversario están presentes todas las personas que por lo menos trabajan en la región donde se está celebrando, se entrega un mensaje de que la organización reconoce la permanencia en el tiempo de los funcionarios. Entonces, ahí también se está entregando algo. En otras empresas privadas se entrega, por ejemplo, premio al mejor vendedor, al departamento que tuvo los mejores resultados, y también los premios son distintos. Por ejemplo, el premio al mejor vendedor a veces es una vacación en Miami, y el premio en el sector público es un galvano, es un reloj, va por ahí. Entonces también los premios son distintos y los incentivos son diferentes y los mensajes también que se entregan cambian, ¿cierto? Y no sé si han escuchado esa frase que yo encuentro que tiene harto, ¿verdad? Que el lenguaje de cierta manera, cómo nosotros hacemos las cosas, va creando cierto espacio de realidad. Por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo, no es lo mismo que yo me acerque a ustedes y en el trabajo y les diga, tengo una idea. Me van a escuchar, me van a prestar atención. Pues si yo les digo, tengo un sueño, probablemente logre captar más la atención que si digo que tengo una idea y si digo tuve un pensamiento. O sea, esa escala de uso de palabras, de elección de palabras, también en el fondo tiene relación con cuánta atención me pueden prestar o cuánto se recibe el mensaje. Bueno, funcionalidades de la cultura organizacional yo creo que la hemos visto, ¿cierto?, durante el desarrollo de la clase. Obvio que guía el comportamiento, ¿cierto? Eso ya lo hemos súper hablado. Da un sentido de cohesión, porque en el fondo la cultura organizacional nos permite tener en común ciertos elementos del análisis. O sea, analizamos nosotros desde una parte, ¿cierto? Estamos situados en un lugar similar, viendo lo que estamos viendo desde una óptica parecida. Por lo tanto, eso nos entrega un elemento de cohesión, y la cohesión, al existir, nos da identidad, ¿cierto? Yo me siento parte de algo porque veo las cosas de esta manera, las resolvemos de esta manera, tenemos este lenguaje, compartimos esta historia, y por lo tanto yo me siento parte de este grupo que tiene esta cultura organizacional. En general uno podría decir que existe la cultura, y la cultura conduce al compromiso, ¿cierto? El compromiso es cuando yo quiero entregar algo más a la organización de lo estrictamente necesario. Se podría interpretar de esa manera, ¿cierto? En una definición muy simple. O sea, yo quiero entregarle a la organización algo más allá de lo que podría entregarle sin hacer quizá un esfuerzo superior. O sea, la cultura me conduce al compromiso. Y si tengo compromiso con la organización,
yo voy a querer tener resultados, pero para tener resultados, nosotros las personas sabemos que tenemos que colaborar con otra persona. Por lo tanto, para lograr grandes cosas voy a necesitar integrarme con otras personas. Voy a necesitar colaborar. Y cuando yo logro colaborar con otro y quiero tener resultados, empiezo a generar metas. Y esas metas, en el fondo, van a ser las aspiraciones que nosotros como grupo vamos a tener. Y si esas metas las logro cumplir, o no las logro cumplir, pero en general la idea es que se logren cumplir, van a conducir a un estado de satisfacción que va a retroalimentar la cultura organizacional. ¿Por qué? Porque los resultados también se relacionan con la cultura organizacional. Los resultados, cuando son alcanzados, entregan niveles de satisfacción. Y los niveles de satisfacción nos van a hacer analizar de cuáles fueron los factores que en el fondo nos permiten ser exitosos. Y nosotros los vamos a reforzar. Y probablemente al ser reforzados, van a pasar a integrar o a ser parte de la cultura organizacional. Por lo tanto, hay un círculo, por así decirlo, virtuoso en la medida que la cultura organizacional conduce a buenos resultados que permite retroalimentar este esquema que ustedes están viendo en pantalla. Fíjate que partimos diciendo, cuando vimos esta parte de la cultura organizacional, que no todas las culturas son iguales. Y hay cierta clasificación de culturas organizacionales. Por ejemplo, está aquella cultura organizacional orientada al trabajo. Bueno, la cultura organizacional orientada al trabajo, en general, existe en aquellas compañías que están fuertemente asignadas a segmentos muy competitivos del mercado. Entonces, la valoración del resultado, del nivel de utilidades, del porcentaje de participación respecto al mercado, del liderazgo, ¿no?, en cierto sector de la industria, es ampliamente valorada. Acá tenemos en general empresas de servicio que se ubican en mercados que son muy competitivos. Por lo tanto, ahí tenemos esa empresa que premia, por así decirlo, el aniversario al mejor vendedor, al grupo que obtuvo las mejores metas, etc. Hay otros tipos de organizaciones que buscan la eficiencia por medio del cumplimiento de las normas. Es decir, son organizaciones que relacionan el concepto de eficiencia con el concepto de legalidad. O sea, en general van a abordar los problemas desde un punto de vista normativo. ¿Qué organización creen que es como típica de esto? Las burocracias típicas. Sí, la típica organización que busca la eficiencia por medio del cumplimiento de normas es el Estado, es la administración pública. O sea, acá priman, incluso en este tipo de organizaciones, sobre los resultados, el cumplimiento, el cumplimiento si se hizo de manera acorde a lo que señala la normativa o no. Entonces, eso genera una forma de trabajar, ¿cierto? Muchas veces en el Estado existen ideas, bueno, todo el mundo tiene ideas, y a veces son buenas ideas. El desafío muchas veces del Estado, la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo hacerlo? Y acá, esto es al margen de lo que estamos viendo hoy día, es como quizás un consejo o como yo lo veo, ¿cierto? Desde mi punto de vista personal. Como la pregunta es ¿cómo? Una de las competencias más valoradas en los profesionales que se desempeñan en el Estado es que la persona sepa resolver el problema. Pero del punto de vista del cómo, ¿cierto? O sea, el profesional que yo creo que en el Estado le va muy bien, o que es exitoso, con la palabra que ustedes quieran emplear, yo creo que es diferente. Aquel profesional que es altamente valorado en el ámbito estatal es aquella persona que sabe resolver problemas. Y que sepa resolver problemas se traduce en que sepa tomar esa idea que alguien tiene o que se quiere llevar a cabo por la autoridad, por quien sea, pero llevarlo al plano de cómo se implementa. Es decir, no sé, hay un problema en algo, decir, mira, esto hay que licitarlo, se compra así, presupuestariamente se ve de esta manera. La persona que sepa integrar eso, yo creo que es una persona que tiene una probabilidad de éxito alta en el Estado. Porque como nuestra cultura está fuertemente enfocada en lo normativo muchas veces se va a constituir en una traba para hacer las cosas.
Entonces, si una persona sabe cómo resolver esas trabas, obviamente que va a ser una persona valorada en ese medio. O sea, la persona que puede adaptar, ¿cierto?, las ideas, enfrentarlas con los problemas y ver cómo se resuelven dentro del marco de la normativa, va a ser esa persona que yo creo que tiene una probabilidad de éxito alta en lo público. Esa es mi opinión. Ahora, que tenga esa capacidad de resolver ese tipo de situaciones, fíjense que cuando nosotros vimos la definición de conocimiento, vimos que el conocimiento no es solo tener cosas almacenadas en el repositorio que nosotros tenemos en la cabeza, sino también el conocimiento es que sea práctico, es de cómo nosotros tomamos ese conocimiento y lo convertimos en acción. Por lo tanto, una cosa es que usted se sepa de memoria todas las leyes, está bien, valorable, pero si eso usted no lo traduce en acción, vale poco. Porque hay un montón de personas que se saben todas las leyes, pero a veces obstaculizan más que ayudan a hacer las cosas. Entonces, el conocimiento que tiene valor es aquel que permite hacer las cosas, dentro, ¿cierto?, de la legalidad y de lo que es posible de realizar. Entonces, yo creo que en el administrador público, una competencia valiosa es que sepa tomar las normas, pero no con un obstáculo, sino que encararlas de un punto de vista legal para resolver problemas. ¿Es tan difícil adquirir eso? No, pero requiere cierta experiencia laboral, porque naturalmente una persona que no tiene experiencia no va a saber resolver todos los problemas porque tiene solo conocimiento teórico. Por lo tanto, el conocimiento práctico ayuda mucho a generar esa capacidad. Más si usted es capaz de trabajar, ojalá en un par de áreas distintas, porque en el fondo va a poder tener una visión más global de la organización. En general, las buenas soluciones tienden a ser más integradoras que parciales. Por lo tanto, no sirve quizás que usted entregue una solución que está como desde este punto de vista, sino que sea una solución que permita dar respuesta como a la globalidad del problema. Fíjate que también que otras organizaciones que están orientadas a las normas, bueno, son los monopolios naturales, las empresas de luz, agua, que en el fondo se les fija el precio y tienen que cumplir con ciertos estándares. En general, ojo, la organización orientada a las normas ven la eficiencia desde el punto de vista normativo, y eso es importante tenerlo claro, y por eso en el Estado existe esta concepción burocrática, ¿cierto? Porque la gente en el Estado tiene que resolver el problema de que lo que tiene que hacer tiene que estar ajustado a lo que la norma le dice. Hay otras organizaciones que están orientadas a las personas, pero no orientadas a las personas al cliente, porque esa es la que está, la que viene inmediatamente, sino que orientada a las personas que trabajan en la organización. Y aquí encontramos en general aquellas organizaciones que incluso podría ser una empresa familiar, ¿cierto?, pequeña, de 8 o 10 personas, donde la gente se conoce, yo diría que de manera casi perfecta, no existe tanta simetría de la información como existe en una organización de gran tamaño, y por lo tanto los problemas y las necesidades que tienen las mismas personas dentro de la organización pasan a ser importantes, ¿cierto?, dentro del colectivo, y por lo tanto eso determina la cultura organizacional. Denme un segundo. Ya, orientar a los clientes, bueno, tiene que ver en aquellas organizaciones de servicio en donde la satisfacción del usuario es relevante para que la persona pueda generar fidelidad desde el punto de vista comercial y pueda seguir prefiriendo los productos, ¿cierto?, que la organización comercializa. En la empresa orientada al cliente nosotros encontramos aquella que dice el cliente siempre tiene razón, o lo principal es atender las necesidades del cliente. Y por lo tanto esa también es un tipo de cultura organizacional, porque también es una manera de entender el problema. El problema de la organización se entiende desde el punto de vista del cliente, ¿cierto? Si la organización es capaz de dar respuesta a lo que el cliente requiere, está satisfaciendo de esa manera la misión o la visión organizacional. Y otras orientadas al poder, y la orientada al poder, uno podría decir que podría ser, quizás como ese ejemplo que vimos en la primera parte de la asignatura, de aquella empresa que tiene que el líder es el fundador de la organización. Entonces, es muy fuerte la relación de poder que existe entre la organización, y en general todo se hace en función de esa persona, y esa persona es casi, diría yo,
el 100% de la cultura organizacional que tiene esa compañía. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Puede ser por chat, como ustedes quieran. Profe, si puede repetir lo de mitos y ritos en los factores influyentes, por favor. Ya, los mitos tienen que ver con dramatismo, ¿cierto? Hay cierta, es que el mito tiene relación con la historia. Y mito es un hecho dramático que genera ciertas creencias a partir de, en el fondo, cómo se cuenta, ¿cierto? Porque en general el mito tiene que ver con algo muy exitoso en la organización o un fracaso muy grande, y ese fracaso o esa acción exitosa supone un aprendizaje. Y ese aprendizaje muchas veces se va a traducir en maneras de hacer las cosas. Y esas maneras de hacer las cosas, lo estoy haciendo paso por paso, se va también a ver reflejado en qué la organización va a empezar a valorar que es importante a la hora de enfrentar un problema. Y si eso es así, pasa a ser una creencia, ¿cierto? Y las creencias se transforman también en valores, y si son valores, son cultura y creencia. ¿Va por ahí un poco, Ignacio? Ya. Y lo que otro que preguntaste era el rito. Los ritos tienen que ver con ciertas cosas que pasan en general en cierto periodo de tiempo que se van repitiendo, ¿cierto? La presentación del presupuesto del Congreso es un rito porque las organizaciones se preparan de cierta manera, defienden ciertas cosas, llevan cierto presupuesto. Es un rito porque tiene un aspecto también quizás medio simbólico, porque hay que ir al Congreso, hay que exponer, y eso tiene cierto nivel de importancia, más pensando que el Estado, ¿cierto?, donde ustedes van a trabajar, es el poder ejecutivo, entonces van al otro poder del Estado, que es el poder legislativo, a defender su presupuesto. Eso. Muchas gracias. Bueno. Fíjate que cuando nosotros podemos querer modificar o instaurar una cultura corporativa. Y bueno, primero hay que generar normas, ¿cierto? Ya hemos hablado harto de las normas, vimos ustedes leyeron en Mondi creo, sí, el de relación interna, donde se habla de los castigos, las sanciones. En general las normas definen, ¿cierto?, el marco de acción de lo deseable y lo no deseable, y por lo tanto van a estimular cierto comportamiento de las personas que son parte de la organización. También esto, así como yo le hablo harto del liderazgo, la alta dirección es súper importante. Siempre digo, y lo voy a decir por 10ª vez, porque más de alguno de ustedes va a tener alguna posición de liderazgo importante dentro de algún servicio público. Lo que la gente tiene muy buen ojo para juzgar si lo que predica la alta esfera de la organización es consistente con las acciones que realiza. Por ejemplo, supongamos que yo dijera a toda la gente que trabaja conmigo que valoro mucho el trabajo, que hay que quedarse hasta tarde, pero yo me fuera temprano todos los días, incluso antes del horario. Las personas van a empezar a ir temprano también. ¿Por qué? Porque van a darse cuenta que en el fondo eso que yo digo no es importante porque no lo expreso en mi conducta. Estoy poniendo un ejemplo quizás medio caricaturesco, pero es para que ustedes lo vean como bien claro. Lo que la alta dirección diga tiene que ser concordante con el comportamiento que tiene. ¿Por qué? Porque las personas son grandes observadores de la coherencia del comportamiento de la alta dirección o no. El aspecto simbólico, hemos ocupado esta palabra hoy día, es importante porque genera ciertos elementos de identidad y de cohesión en las personas. Fíjense, yo siempre pongo el ejemplo acá de por qué la gente se casa con una fiesta. Estoy hablando de gente no creyente, la gente que es católica, ahí uno podría encontrar otra explicación. Pero supongamos que ninguno de nosotros fuera a escribir a alguna religión y se case. Lo más probable es que haga una fiesta. Pero si uno lo viera de un punto de vista práctico, casarse, firmar un papel con ciertas obligaciones, derechos, etcétera, ¿cierto? Y alguien me va a decir, pero profesor, eso no es así. Eso es la práctica. La connotación o la interpretación que le damos es simbólica. Es simbólica. Desde el punto de vista legal es eso, ¿cierto? Adscribir a un determinado régimen y comprometerse con una persona. Pero el compromiso tiene un sentido trascendente para el ser humano. Y por lo tanto queremos hacer parte a la gente que más queremos contárselo a la familia, queremos que sea importante para la persona
con la cual estamos adquiriendo ese compromiso, etc. Entonces tiene un simbolismo muy alto y eso se traduce en que finalmente pasemos a hacer esta fiesta y tenga esto como más simbólico. Pero la fiesta es súper simbólica, el matrimonio es súper simbólico. De hecho es simbólico porque ¿qué asocia uno al matrimonio? Lo asocia a una canción. Lo asocia que cuando la novia sale le tiran rosa o arroz o lo que sea, que llega en un determinado auto, que el novio la espera, que entra con el papá. Es toda una ceremonia, está todo más o menos predefinido independientemente del nivel de personalización que las personas le quieran dar, Ignacio. Por ejemplo, pudiese ser una acción cargada de simbolismo el hecho de cuando el presidente de la República acredita a personal diplomático extranjero, al que si los invita a la moneda, les da la Sí, mano, la fotito y la cosa. claro, eso es simbólico, por eso las cosas a veces se mezclan, ¿eh? Es simbólico, pero a su vez es un rito, porque es parte de lo que hay que hacer y de lo que hemos definido de cómo se hacen las cosas. Es un rito, pero también es simbólico. ¿Por qué? Porque es algo importante, o sea, para la persona es algo trascendente, ya es algo que valoran, ¿cierto? Entrar al Palacio de Gobierno, ser condecorado por el presidente, etcétera, tiene importancia. Por lo tanto, no hay que descuidar en la cultura, cuando nosotros queremos crear o modificar una cultura organizacional, el plano simbólico, ¿cierto? Porque el plano simbólico entrega significado a las personas y también le da elementos de motivación. Por lo tanto, no hay que descuidarlo. En el fondo es como es el mensaje. Todo es técnico, es cierto, y tratamos de darle una interpretación técnica. Y el curso que nosotros estamos haciendo tiene hartos elementos técnicos que están basados en lo empírico. Pero, ojo que existe lo simbólico. Te voy a dar un ejemplo de algo simbólico que yo hago que tú me dices, oye, pero eso es súper simple. No, pero no, y súper obvio. Pero no por ser simple y obvio significa que siempre ocurra. Yo tengo la costumbre de pasar a saludar a la gente con la que trabajo. Tú me vas a decir, oye, pero eso, ¿y qué? Para mucha gente importante, para mí también es importante. Y no todos los jefes lo hacen, no todos los jefes saludan a la gente con la que trabajan. Algunas ni la conocen. Entonces, se está entregando un mensaje ahí, sí o no. Entonces, en general, una persona que tiene un cargo responsable tiene que saludar a la gente, es lo mínimo. ¿Ya? No todos los días, no a cada rato, pero por lo menos tiene que hacer un tiempo para hacerlo porque tiene una connotación. Y cuando hay jefes que no se saben los nombres de las personas que trabajan para él, eso también tiene un significado, también tiene un mensaje hacia la persona. Entonces, si bien existe lo técnico, también existe lo simbólico. Y las personas muchas veces nos movemos o somos influenciadas en nuestras acciones por esos simbolismos que, aunque uno no lo crea, siempre están presentes en el actuar de las distintas personas. Obviamente, si queremos crear una cultura y modificarla, es clave comunicarlo, decirlo, y que ese mensaje llegue en el fondo a toda la organización. Última lámina del día de hoy, quedan 3 minutos. Si nosotros también dentro de una cultura podríamos mezclarlo con la materia que vimos recién en el primer bloque, que es decir, bueno, yo quiero que la cultura de mi organización sea el trabajo de equipo. Denme un segundo. Perdón. Nosotros podríamos querer que nuestra cultura privilegie el trabajo en equipo, privilegie la independencia, privilegie que la gente se relacione, comparte información, las decisiones sean más compartidas, buscar el mejor o mayor resultado en conjunto. Y para eso nosotros tendríamos que definir algunas cosas. Primero, que el liderazgo sea participativo, o sea, que el liderazgo considere la opinión de las personas en el curso y flujo de las decisiones. No sirve el liderazgo autárquico o el liderazgo autoritario, en el fondo que venga una persona a decirnos a todos lo que es correcto o no. Para tener una cultura de trabajo en equipo hemos dicho que tiene que reducirse la jerarquía, y por lo tanto una manera de reducir la jerarquía es abrirlo a que todos nosotros podamos compartir o ser parte de la cadena de decisiones. ¿Qué pasa en el Estado? Como estamos tan orientados a la norma, y nuestra cultura organizacional y las normas nos llevan a que
el responsable de las decisiones es una persona en el Estado. ¿Por qué? Porque en el Estado está definido con claridad las atribuciones que tiene cada cargo. Por lo tanto, es la decisión de llamar por teléfono, por decir algo, es mía. Por lo tanto, por más que yo integre gente a tomar la decisión de llamar por teléfono, la decisión es mía. Y cuando venga una auditoría o venga la Contraloría a ver eso, siempre voy a ser yo. Por lo tanto, hay un incentivo también en el Estado a generar esta cultura individual o a no tener esta cultura participativa. ¿Por qué? Porque las asignaciones de responsabilidad son individuales. Hay que descentralizar la toma de decisiones, también bien parecido al liderazgo participativo. Hay que actuar más en red. Hay que organizar el trabajo de tal manera que se pueda desarrollar el equipo de la manera más adecuada y los incentivos que de la organización tienen que estar asociados, ¿cierto?, al trabajo colectivo. Por lo tanto, lo que tiene que premiar la organización no son ya los desempeños individuales, sino lo que hay que reconocer es el desempeño grupal. Estimados, ¿alguna pregunta? ¿Algo? Si no, nos vamos a ver el otro viernes, última clase, con control. Y después ya viene la PEP. Tienen claro, ¿cierto? En la diapositiva que está en la intranet, ustedes tienen el calendario y es el mismo desde el principio. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? O si no, nos desconectamos hasta el otro viernes. La PEP sería entonces la misma materia del control más la clase del viernes que viene. Claro, y esta. Ahora parece que es poder y política, y después viene trabajo en equipo, cultura, cambio. Ya, pero entonces trabajo en equipo no entra en el control. No, Ya. no, solo poder y política. Es un capítulo de Robbins. Perfecto. Excelente. Buena semana a todos, cuídense harto, ¿ya?